Junto a Apoyo o Apolco, por aquellos campos de los Dirianis, reina el más valiente y belicoso de los Teites, Diriangen, amamantado hasta ya de joven por las abuelas y sus chichiguas. Todas querían darle la leche, el néctar de la vida, todas querían quedar preñadas de él. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Le doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del taller de escritura creativa. Soy Julio Portocarrero y agradezco al Centro de Asuntos Estudiantiles por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este taller y al mismo tiempo les agradezco a ustedes también el interés que han mostrado en inscribirse. Todavía hay tiempo para hacerlo, ya saben de que pueden pedir información en las cuentas de las redes sociales del CAE. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre la construcción de los personajes. Construir un personaje tiene que ver muchísimo con el tema anterior. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo podemos potenciar la creatividad de manera que ésta nos ayude a poder escribir no solamente creativamente, sino a seguir desarrollando nuestras habilidades en cuanto a la narrativa. Y no solamente en cuanto a la narrativa, sino también a otras dimensiones de lo que nuestra vida significa. Bien, quiero hacer un recorrido un poco breve sobre algunos libros de los cuales he tomado como ejemplo algunos personajes que yo creo que nos ayudan a poder comprender sobre la importancia que tienen los personajes dentro de nuestras narrativas. El primer libro es la Biblia y tomé como personaje la figura del discípulo amado que está presente en el cuarto de los evangelios, el Evangelio de Juan. Déjenme decirles de que este cuarto evangelio fue escrito al final del primer siglo de la era cristiana. Es un evangelio mucho más preparado, con elementos teológicos que denotan madurez en el seguimiento de Jesús de esas primeras comunidades. Y el evangelio nos presenta el prototipo de seguimiento de Jesús. Esta figura del discípulo amado no solamente se refiere a la existencia histórica del apóstol Juan, sino que también tiene que ver con el prototipo de ese discípulo al cual estamos llamados aquellos que seguimos a Jesús, ¿no? O aquellos que nos sentimos invitados a su seguimiento. Y quiero que nos detengamos en esto, ¿no? Es decir, la comunidad joánica logró que a través de los diversos siglos que ahora tenemos y que han pasado después de la resurrección de Jesús, cuando nosotros leemos ese evangelio podemos conectar con ese personaje que a veces está como escondido, pero que se ha convertido en un hilo conductor del relato y que nos lleva a poder también conectar con la manera en cómo nosotros estamos respondiendo a esa invitación de Jesús de seguirle. Leyendo el Evangelio descubrimos que ese discípulo amado somos nosotros y nosotros también vamos formando parte de ese relato. Ahora bien, Cien años de soledad, esta maravilla escrita por Gabriel García Márquez nos presenta a un personaje eh, increíble que nos ayuda a poder asomarnos a esa intención que Gabriel García Márquez tenía con su libro, ¿no? El realismo mágico, el poder también conectar con toda la maravilla, con todo el asombro y al mismo tiempo con todo ese ímpetu que tenemos nosotros de poder asomarnos a otros mismos y a otra forma de poder contemplar nuestra realidad. José Arcadio Buendía es un hombre que es un personaje que mientras vos lo vas leyendo en las primeras páginas del libro, te vas dando cuenta que es un personaje fascinante, es un personaje que tiene de cierta manera pues algo de locura, ¿no? Esa locura que a veces también a nosotros nos acompaña. Es un personaje que también tiene algo de ambición, esa ambición por la ciencia, por la tecnología, por lo desconocido, esa ambición por siempre querer aprender más, saber más. Es un personaje que nos ayuda a poder también a entrar en sintonía con lo que Macondo es, con esa figura que también utiliza Gabriel García Márquez. Y es a raíz de este personaje como también vamos comprendiendo la intención de Gabriel García Márquez con los demás personajes que se van moviendo dentro y fuera de Macondo. Eh, También quiero hablar de tres personajes más.
que están presentes en las novelas Marianela, María y El sí de las niñas. Y son mujeres. Marianela es la mujer no vidente que se enamora de un joven y a través de este personaje el autor nos permite asomarnos a la realidad que pueden vivir las personas no videntes en el mundo, ¿no? Sus deseos, sus anhelos y lo que significa esta condición que comparten muchísimos seres humanos actualmente y es a través de este personaje como descubrimos que en su interior también hay un mundo al cual desea conocer, hay un mundo al cual ha aprendido a entender, a comprender desde esa realidad de oscuridad que vive. María es el personaje de la novela de Jorge Isaac, que también lleva ese nombre, María, y junto con El sí de las niñas, pues son dos novelas que nos muestran a las mujeres como las protagonistas de sus propias historias, ¿no? Como las mujeres que luchan, las mujeres que apuestan, las mujeres que ponen por encima de todas las cosas su audacia y la capacidad de poder superar todos los obstáculos para poder ser felices y quedarse con aquello que más aman en la vida. Ahora bien, quiero detenerme también en un personaje que ha trascendido las décadas, un personaje que apareció por primera vez en el siglo pasado, y me refiero al Principito, ¿no? Al Principito que no solamente ha fascinado la narrativa de todos los tiempos, sino que también ha inspirado diferentes expresiones del arte. El Principito representa, por decirlo así, todas nuestras búsquedas y al mismo tiempo aquellos diálogos interiores que cada uno tiene y que cada uno conoce y que recoge también aquellas grandes preguntas sobre la existencia, sobre el sentido de nuestra vida, de la historia, de las relaciones humanas, y que a través de este personaje, su autor logra poder resumir todas aquellas preguntas que a nosotros también los seres humanos nos acompañan. Y es fascinante desde esta perspectiva el Principito. Ahora bien, se recuerdan que la semana pasada les recomendé una lectura, ¿verdad? Pues quiero en este momento hacer memoria de esa lectura porque también los personajes no solamente tienen que ver con personas, con seres humanos, sino que también tiene que ver con la capacidad de invención, de darle vida y de volver personaje, por ejemplo, a este trípode, de volver personaje, por ejemplo, a un móvil, a una mochila, a un par de sandalias o en el caso de la crónica que les recomendé, a un sillón. Esa crónica narra la llegada de un sillón que le regalan a una abuelita de la costa caribe de Nicaragua. Le envían el sillón en ocasión de su cumpleaños, un sillón que llega de Estados Unidos, y en torno al sillón, quien escribió esa crónica, Cecilia Jaén, nicaragüense, va contando su historia. El personaje de la crónica es el sillón de la mama negra que llegó a cambiar o más bien a integrarse a la dinámica familiar que ya tenían y que acompañó los últimos años de vida de la mamá negra. Y este sillón se convierte en el centro del relato y en torno a él hay también otros personajes. Yo creo que es muy interesante cómo a partir de los objetos nosotros también podemos contar historias, cómo también a partir de estos personajes inanimados podemos acercar a nuestros lectores a otra mirada hacia la vida y hacia nuestra cotidianidad. Pero bien, quiero compartirles en este momento, a mi criterio, 4 elementos que creo que son muy importantes para considerarlo a la hora de crear un personaje. El primer elemento es la creatividad, el segundo la caracterización, el tercero la identificación con el mundo de las relaciones humanas y el cuarto es tener un objetivo. Elemento número 1, perdón, la creatividad. Ya lo hemos venido hablando. Sin creatividad, sin esa capacidad de invención, sin esa capacidad de tener una mirada amplia, va a ser muy imposible que podamos crear un personaje. Eh, Basta que nosotros podamos tener una mirada atenta para ir despertando esta creatividad. Por ejemplo, yo estoy convencido que en los buses que a veces abordamos todos los días, dentro de esta cuarentena también podemos ir encontrando ciertos elementos que podrían ayudarnos a construir un personaje, ¿no? Por ejemplo,
en este tiempo de cuarentena podría ser que a alguien se le ocurra hacer de una mascarilla el personaje de un cuento o hacer del alcohol gel el personaje también de un cuento. Es la realidad la que nos proporciona a nosotros esa chispa de creatividad para poder lanzarnos y para poder contar las historias desde otras perspectivas y desde otras miradas. El segundo elemento es la caracterización. No es lo mismo presentar al principito en un contexto actual, en este contexto de confinamiento. No es lo mismo sacar de Macondo a José Arcadio Buendía y colocarlo aquí en Sonsonate, en El Salvador, o en El Progreso, en Honduras, o en Managua, Nicaragua, en ese calor. Imagínense, este segundo elemento nos permite a nosotros poder colocar a nuestros personajes en todo lo que un personaje significa y poder también colocar alrededor de él a otros personajes con los cuales se va a desarrollar nuestro relato. No es lo mismo que mi personaje sea un hombre que una mujer. No es lo mismo que sea un ser humano o que mi personaje sea un ser inanimado. No es lo mismo la voz que le voy a poner a determinado personaje que es un ser humano, como la voz que voy a poner al objeto inanimado. Ahí entra en juego muchísimo la creatividad y este segundo elemento es muy importante para seguir desarrollando la creatividad también. El tercer elemento es la identificación con el mundo de las relaciones humanas. Nuestros personajes siempre están en función de otros. Nuestros personajes se desarrollan, se mueven en medio de esa trama que nosotros vamos a construir en relación con los otros. Y este elemento está muy conectado con el anterior, con la caracterización, porque caracterizar mi personaje me va a permitir poder comprender cómo van a ser esas relaciones que va a tener con X personaje en función de lo que mi relato ha establecido. Y el último elemento es el objetivo. Mi personaje debe de tener un objetivo, como obviamente debe de tenerlo también todo el relato. Este objetivo debe estar en función del objetivo que yo tengo con el texto que estoy escribiendo, que estoy desarrollando, pero al mismo tiempo este objetivo es más amplio en el sentido de que va a denotar la intención que yo como escritor quiero lograr, no solamente con mi personaje, sino también con el texto. Ahora bien, quiero ahora hacerles una pregunta. ¿Dónde inspirarnos para la creación de los personajes? Indiscutiblemente que en la realidad y en lo cotidiano. Lo cotidiano es lo que a nosotros nos aporta esa chispa de creatividad de la que les hablaba anteriormente para poder construir nuestros personajes. Eh, Hay un texto que yo tuve la oportunidad de escribir hace mucho tiempo que se llama Todavía la sigo cargando. Es un texto que habla de un viaje que hice a España en el 2007 y cuento la historia de este viaje a raíz de dos mochilas, que fueron las mochilas que me acompañaron a lo largo de todo el viaje. Lo que quiero decirles con esto es que diferentes elementos cotidianos son los que nos aportan a nosotros esta chispa de creatividad. Por ejemplo, pienso en Macondo, pienso, por ejemplo, en Solentiname. Solentiname fue la isla que sirvió de inspiración para gran parte de la poesía, de la vida y el legado de Ernesto Cardenal, ¿no? Es decir, desde que él llegó a esa isla le aportó todos esos encuentros que lo llevaron a escribir toda su poesía y toda su obra literaria. Es la realidad entonces la que a nosotros nos va a aportar esa capacidad de poder presentar obras creativas que nos ayuden a poder ver más allá de lo que a simple vista podemos mirar. Yo creo que también podrían ayudarles en esta sesión poder conectar con aquellas películas que a ustedes los han marcado muchísimo. Por ejemplo, hay series que también pueden marcarnos y que pueden acercarnos a este dinamismo de la creación de los personajes. Por ejemplo, pienso en la última serie que vi, María Magdalena. Es una serie en la que uno termina diciendo, wow, la verdad es que eh, el valor de esta serie radica en la caracterización de los personajes. Imagínense encontrar el personaje adecuado o
o por el cual el director pensó que en realidad ese era el personaje que podría transmitir a ese personaje que existió hace 2000 años, imagínense. Es increíble, no es fácil poder encontrar a un Judas, poder encontrar a una María Magdalena, a un Poncio Pilatos, no es fácil, mucho menos encontrar a un Jesús, ¿no? Entonces yo creo que las películas, la cinematografía, los documentales nos ayudan a nosotros también a poder construir personajes. Estamos viviendo ahorita en el mundo una situación muy difícil, inesperada, una situación que se nos vino y que se nos implantó por completo. Sin embargo, yo creo que es un tiempo muy oportuno para poder también echar a andar nuestros talentos y atrevernos a escribir. Quiero ponerme a disposición de todos ustedes por si desean hacerme algún comentario en privado o a través de las redes sociales del CAE. No sé si se le ha ido ocurriendo en todos estos días de confinamiento alguna idea para escribir un texto creativo o si tienen en mente algún personaje que quisieran ir desarrollando. Yo les invitaría a poder hacer en este tiempo difícil de la narrativa un canal a través del cual podamos conectar nuestras emociones. Les agradezco muchísimo, espero que les haya servido esta sesión y no duden en hacerme llegar todos sus comentarios. Para servirles siempre y nos vemos la próxima semana.